Señor, tomamos de ese amor, porque tu palabra lo dice, que dice que sobre nosotros, el libro de Juan lo dice, es gracia sobre gracia. Que en el nombre de Jesús, la gracia tuya, Señor, la gracia manifestada en la cruz, al darnos vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche se manifieste sobre nosotros, que esa gracia sobre gracia se manifieste sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Permítenos, Dios, permítenos en el nombre de Jesús, serte fieles, dar fruto, Dios, y recordar cada momento, Señor, cada momento, pero sobre todo cada momento en donde tú, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, nos has abrazado. Te ruego que esta noche mires la palabra, Señor, mires la vida de mis hermanos, que en el nombre de Jesús nosotros podamos recordar siempre esos momentos en que nos hemos encontrado, Señor, en la oración, en el ayuno, en la palabra, cuando te adoramos, Señor, que en el nombre de Jesús tú puedas ser propicio para nuestras vidas, para la familia, para nuestras generaciones, Señor, que pueda ser propicio sobre la vida de mis hermanos, que pueda ser, por favor, Señor, propicio sobre la vida de cada uno de ellos. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos, sabiendo que vas a hacer un milagro, Dios, en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Bueno, agradecemos a la alabanza, en el nombre de Jesús. Nosotros, dice la palabra que no olvidemos. Cuando el salmista le decía al alba, no olvides, entonces Dios nos manda que no olvidemos. Saludamos a los que están acá, pues los que nos acompañan, y usted que está ahí conectado, le bendecimos. Queremos darle pues la más cordial de la bienvenida, le bendecimos desde esta ciudad de Bogotá, Colombia. Reciba un fuerte abrazo y que en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Mire que pues quisiera entrar de lleno en el tema para poder terminar en tiempo y forma, ¿verdad? Difícil conmigo, pero vamos a tratar. Yo recuerdo que cuando estábamos, ya hace muchos años, cuando todavía estábamos en la casa ya, en la adolescencia, ahí todavía estudiando, mire que nosotros nos regalaron un árbol, y era un árbol de esos que son pino, una conífera ahí. El caso es que lo sembramos enfrente de la casa y alguien pasó y nos dijo, miren, ese árbol, si lo dejan crecer mucho les va a arruinar la acera, como le decimos nosotros allá, o el andén, o el piso de la casa. Pues nosotros lo dejamos y seguimos, pasaron tal vez los meses y los años, y como decía un corito por ahí, el árbol creció, ¿eh? Y con el tiempo, cuando pasó, la verdad que el árbol quedó en un lugar muy apropiado, porque en ese entonces pues le poníamos ciertas luces ahí en diciembre, que usted conoce, ¿va? Y se miraba muy bonito el árbol. El caso es que con el tiempo comenzó a romper el piso de la casa. Entonces lo que rompió fueron las raíces. Y cuando nosotros nos damos cuenta y lo vemos desde el orden espiritual, porque hoy lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual de esas raíces que vamos a hablar. Porque miren, hay raíces que son buenas tenerlas. Cuando hablo de raíces se habla del arraigo, el arraigo que nosotros tenemos que tener como cristianos. Entonces hay raíces que son necesarias. Por ejemplo, si nosotros tenemos amor, tenemos que tener raíces profundas en el amor, en la paz, en la benignidad, en la templanza, en los frutos del Espíritu. En un matrimonio tiene que haber raíces fuertes y sólidas. En la familia, con los hijos, tiene que haber raíces fuertes y sólidas. Sin embargo, hay raíces que nosotros como cristianos tenemos que desarraigar. Porque lo que es raíz, es decir, lo que se llama raíz, nosotros lo que conocemos como raíz obviamente forma parte de un árbol. Entonces hay raíces que nosotros quizás dejamos que crecieran en el matrimonio o en la familia, que hoy nos están afectando. Y mire que Dios es sabio en toda su expresión, en todo lo que es Dios. Mateo 15:13 dice de esta manera: pero respondiendo él, ahí está hablando Cristo con sus discípulos, les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, mire, en nuestra vida como cristianos, y si lo trasladamos a la familia, que es lo que nos ocupa en esta noche,
Lo que va a prevalecer es lo que Dios plantó. Y usted dirá, pastor, pero nosotros hemos hecho o hemos plantado cosas. Sí, hemos plantado cosas. Pero quizás esas cosas que plantamos en la casa, en la familia o en nuestra vida, hoy nos están afectando. Entonces nosotros tenemos que entender que la instrucción del Señor esta noche es que tenemos que desarraigar todo aquello que no lo plantó Él y quizás hoy nos está afectando. Entonces, mire, nosotros tenemos que entender que donde tenemos que estar arraigados es en el Señor, primero en el Señor. Ahí es donde tenemos que echar las raíces primeras. Luego dice, y se compara cuando el sabio, por ejemplo, que dice que edifica su casa, el sabio es aquel que sobre la roca fundamenta su hogar, es decir, echa raíces sobre la roca. Entonces, a nosotros como familia, lo que nos garantiza salir adelante es, para que seamos esos árboles firmemente plantados, es estar arraigados en el Señor. La familia, el matrimonio, nosotros como cristianos, tenemos que estar arraigados en el Señor. Ahora, la instrucción de Dios es que todo lo que Él no plantó sea desarraigado. Ahora, a nosotros nos toca identificar qué cosas en el matrimonio, qué cosas en la familia, qué cosas con nuestros padres, con nuestros hijos, o qué cosas ancestrales nos están afectando y que hoy nos toca desarraigar. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿cómo hacemos? Ya Dios nos da la autoridad. Entonces no perdamos de vista algo, porque puede ser que esas raíces que nosotros plantamos en algún momento y que no fueron de Dios, hoy nos están afectando. Entonces Dios nos da la autoridad para hacerlo. Jeremías 1:10 dice, esta es la versión pechita, es una versión judía. Dice, mira, en este día te he constituido en autoridad. ¿Sobre qué? Sobre naciones y sobre reinos. ¿Y para qué? ¿Para qué nos da autoridad el Señor? Para desarraigar y derribar, para derrocar y desbastar, para construir y para plantar. Entonces, por un lado tenemos, lo acabamos de ver en Mateo 15:13, por un lado tenemos la autoridad y la autorización del Señor, la posición del Señor en cuanto a cosas que hay que desarraigar, que no nos están beneficiando en la casa, que no nos están beneficiando en el matrimonio, que no nos están beneficiando en la familia, y que estas cosas hay que desarraigarlas, porque Dios nos ha dado autoridad para desarraigar lo que Él no plantó. Y en Jeremías 1:10, Él nos da la autoridad, Él nos da la autorización para que nosotros podamos desarraigar, y no solo eso, derribar, derrocar y devastar. Entonces, no podemos edificar ni plantar si no hemos desarraigado primero, si no hemos derribado, si no hemos derrocado y hemos devastado. Entonces, hay gente que en las familias tiene problemas porque quiere edificar, construir o plantar, pero no ha desarraigado. No sé si le ha tocado, es difícil cuando a veces uno va, tal vez tiene algún terreno o tiene en la casa un patio ahí donde pueda sembrar algo, o quiere uno hacer algo y comienza a excavar con la pala o con lo que sea, cualquier instrumento que uno esté utilizando, pero encuentra mucha raíz. Y qué difícil, uno a veces hasta utiliza una sierra, un machete o lo que sea para cortar las raíces y seguir excavando y tener profundidad en lo que queremos hacer. Entonces no puede haber, fíjese bien, mientras haya raíces que nosotros tengamos que sacar en la familia, no podemos profundizar en las relaciones, no podemos profundizar en nuestra relación con el Señor, no podemos profundizar quizás en lo que queremos hacer en la casa. Entonces, obviamente, ¿qué vamos a desarraigar? Aquello que tiene raíz. Ahora, yo les pregunto, los que estamos acá y usted que nos ve, ¿qué cosas han echado raíces en su casa? ¿Hay raíces en su casa realmente profundas o solo son superficiales? Porque el problema aquí que yo veo, al final, hermanos, todos tenemos raíces en algo. Lo que tenemos que diferenciar esta noche son dos tareas muy importantes. Primero, diferenciar qué hemos plantado. Segundo es ver qué cosas han echado raíces y si fueron autorizadas por el Señor, en el sentido de que fueron plantadas por el Señor o fueron plantadas bajo la voluntad del Señor. Y lo tercero es que puede ser que algunos tengan raíces, pero si usted se recuerda, Marcos 4, ahí por el versículo 32, entre el 28 y el 32, dice que la semilla cuando cayó cayó en tierra, cayó en la tierra correcta, pero no echó raíces. Entonces dice que el enemigo llega y se lleva
la semilla. Entonces, tenemos que tener cuidado porque puede ser que tengamos raíces, pero esas raíces peligran si no son profundas. Entonces nosotros tenemos que tener arraigos, pero arraigos guiados por el Espíritu Santo. Y usted dirá, pastor, ¿y qué hago ahora que llevo 30 años, 40 años con esta situación? Sí, ya tenemos un arraigo. Entonces comencemos en el nombre de Jesús a desarraigar las cosas que Dios no ha plantado. Entonces, de eso se trata, hermano. De eso se trata. Porque cuando nosotros plantamos algo, es con la esperanza de que dé fruto. Entonces, si usted se casó, tiene su compañero, su compañera, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos un negocio, vamos a la iglesia, nosotros hacemos las cosas en el trabajo, en la empresa, en todo, con la esperanza de ver fruto, de ver una remuneración. Esa remuneración puede ser económica o puede ser de otra manera, puede ser en especie. Pero nosotros en el Señor esperamos dar fruto para agradarlo a Él. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarle esta noche de los desarraigos familiares. Mire que yo les he dicho que en la casa yo tengo una planta, hay un bambú. Y ese bambú creo que lo he desarraigado 2 veces. La primera fue para ponerlo en un recipiente más grande y creciera, y creció. Entonces revise, porque puede ser que nuestra casa y nuestra familia lo que necesite es un espacio más grande. Puede ser un espacio físico o puede ser un espacio espiritual más grande. Cuando nosotros el espacio espiritual en lo que tal vez sí echamos raíces es muy reducido, nuestro crecimiento se puede limitar. Entonces nosotros tenemos que ver cómo está nuestro espacio para ensanchar nuestras raíces. Pero ¿cuáles raíces? Dirá usted, pastor, aquellas que el Señor ha plantado y nos ha indicado que necesitamos plantar. Llámese familia, llámese trabajo, llámese todo lo que desarrollamos. Entonces, el deseo de Dios y la advertencia es que hay que desarraigar lo que Él no plantó. Sencillo, hermanos, lo decíamos el domingo, y eso es una palabra que utiliza mucho el apóstol Mario Rivera. Mire, y así es, ¿verdad? El mundo espiritual es un mundo de derechos, de legalidades. Entonces, nosotros, en la medida que sacamos aquellas raíces que nos están afectando en la familia, en esa medida nosotros estamos creciendo en el Señor. Dios nos da la autoridad. Entonces veamos qué cosas en el nombre de Jesús vamos a tener que desarraigar. Porque puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, bien profunda la raíz le pongo un caso, perdone, yo espero que no sea con ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero puede ser que nosotros tengamos bien profunda la raíz del pecado, pero no tan profunda la raíz del amor. Y eso pasa. Eso puede pasar en la familia. Puede ser que en la familia nosotros tengamos bien profunda la raíz de la unidad, sí, pero tal vez no tenemos profunda la raíz de la devoción al Señor. Puede ser que en el matrimonio tengamos bien profundo la raíz del hecho de ser responsables, del hecho de proveer para la casa. Perfecto, qué lindo. Pero tal vez en la relación de pareja las raíces no están bien. Entonces tenemos que tener cuidado qué raíces no son de Dios o que tal vez están profundas y que tenemos que desarraigarlas. Porque el problema es que mientras haya una raíz que Dios no plantó, entonces no podemos sembrar cosas que Dios nos diga que sembremos porque va a estar estorbando. Entonces mire qué raíces, encontré algunas ahí, quizás hay muchas, ¿verdad? Pero yo encontré algunas que en el nombre de Jesús nos van a servir. Primera raíz es la raíz de la depresión. Mire, hay gente con tristeza, con depresión, hay gente que tal vez tiene fracturada su alma. Y yo creo que fue el miércoles, no sé si fue este miércoles, bueno, no recuerdo, yo le daba un tema a los pastores aquí de Sudamérica, sobre todo ahí los de Ecuador. Y yo les hablaba a ellos de que, sí creo que algunos de ustedes participaron ahí, pero yo les hablaba a ellos ahí del tipo de ovejas que hay, pero me llamaba mucho la atención una de ellas, que es la perniquebrada. La perniquebrada es una oveja que tiene fracturada un hueso hablando espiritualmente, dentro de su estructura ósea o dentro de su cuerpo tiene fracturada un hueso. Entonces la oveja perniquebrada es aquella que sí sabe que tiene fracturado el hueso, pero no quiere sentarse, no quiere inmovilizarse. Entonces ninguna fractura se va a curar si no se inmoviliza. Entonces, si lo traemos aquí, nos vamos a dar cuenta que hay personas que tienen fracturas en su alma, fracturas en su corazón,
tal vez sus pensamientos. Es que, mire que el pensamiento es algo tan difícil que el pensamiento, si usted se da cuenta, acumula cosas del pasado. Entonces el pensamiento pasa lleno de cosas del pasado. Y obviamente nosotros estamos en tiempo presente pensando, tengo que ir allá, tengo que ir a traer a mi esposa, tengo que ir a traer a mi esposo, en el caso de las hermanas, tengo que ir a traer a mis hijos, tengo que comprar esto, tengo que hacer la cena, tengo que ir acá, tengo que llegar. El caso es que nosotros estamos en tiempo presente, pero cuando nosotros ya llegamos a realizar la actividad del tiempo presente, nuestra mente comienza a trabajar en el pasado. Entonces hay una fractura del alma. Y la depresión llega precisamente por fracturas en el alma, por fracturas en el corazón. Entonces esa raíz hay que sacarla, hermano. La raíz de la depresión, la raíz de la tristeza, de la aflicción, hay que sacarla, porque Dios no nos va a fallar. Mire, yo le garantizo que Dios no nos va a fallar y yo sé que a veces dudamos, porque hay momentos en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en lo que hagamos en el Señor. Hay momentos que uno dice, Señor, no veo que las cosas mejoren. No veo, Señor, que se me abran las puertas. No veo, Señor, tal vez se me acaba de cerrar una puerta. Señor, yo esperaba por la derecha y me apareció por la izquierda. Y de repente puede ser que dudemos. Y eso nos puede poner tristes. Digamos, ¿qué cosas trae depresión entre otras? La depresión es una situación bien difícil. Y yo cuando veo a Elías digo, bueno, Señor, por lo menos en algún momento, si nos hemos sentido tristes, no estoy justificando que debamos estar así. Miren, todos sin excepción, en algún momento nos ponemos tristes, nos ponemos incluso, puede ser que nos sintamos deprimidos, puede ser que ya no querramos seguir adelante, puede ser, pero el problema es que este estado sea permanente y eso no es correcto. La aflicción es momentánea, pero tiene que cambiar sus pensamientos. Acuérdese, nuestros pensamientos normalmente están llenos de pasado. Por eso el Señor nos dice en Romanos que renovemos cada día. Cada día renovemos nuestros pensamientos, y para renovar nuestros pensamientos y salir de estas raíces de depresión hay que desarraigarlas con la autoridad que nos dio Dios, y lo vimos ahí en Jeremías 33, ¿verdad? Entonces, tenemos que desarraigar esto. ¿Sabe por qué? Porque las pruebas pueden ser fuertes, hermano. Tal vez alguna situación, miren, la depresión, les decía, llega por diferentes razones, por la pérdida de un familiar, por la pérdida del trabajo, por la pérdida en una situación de una relación sentimental, por situaciones de ver cómo la familia se está tal vez en este momento peleando, yo espero que no, por ver que no hay unidad en el trabajo, que no hay unidad en la familia, que no hay unidad en la casa, que tal vez el esposo dice por la derecha y la esposa dice por la izquierda, o tal vez la esposa dice, mira, vámonos por aquí, y el esposo dice, no, es por allá. Entonces muchas de esas cosas nos decepcionan. Sí, llega un momento que uno dice, bueno, ¿y qué hago? Pero muchos, el problema es que están con depresión. Y mire lo que dice Primera de Reyes 19:4, porque aquí habla de Elías. Si usted conoce muy bien la historia de Elías, dice Primera de Reyes 19:4 y el 5, y él se fue, ¿quién? Elías, se fue por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Entonces aquí hay una raíz, que es la raíz del enebro, y la raíz del enebro habla de la depresión. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces mire, Elías, póngame atención porque le va a servir esto mucho. Elías fracasó en lo que era más fuerte y se deprimió. Entonces a veces nosotros podemos fracasar en lo que somos fuertes como familia, podemos fracasar en lo que somos fuertes como matrimonio, podemos fracasar en lo que somos fuertes como cristianos. Eso le pasó a Elías, hermano, perdón, Elías venía de bajar fuego del cielo, de matar 850 profetas de Baal y Astarot o Astoret, uno de esos dos nombres son similares. Entonces Jezabel le van a contar, mira que Elías, esa era una escuela de Jezabel, de profetas, antiprofetas, eran profetas de Baal, es decir, del enemigo. Entonces esa escuela la mantenía Jezabel. Imagínense, la pagaba con los dineros del gobierno. Y cuando le van a decir, mira, ya no hay escuela, mataron a todos los profetas. Entonces Jezabel se indigna y en el versículo 1 le dice, así en otras palabras dijo ella, me muero yo si mañana no te he matado, le dijo a Elías. Entonces Elías tuvo temor. La depresión comienza a veces con el temor.
entre otras cosas. El temor nos puede llevar a la depresión. Entonces Elías, lo primero que hace es, en lo que era más fuerte, hermano, perdone, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? Enfrentar a un hombre terrestre que hacer bajar fuego del cielo. ¿Qué es más difícil? En lo espiritual es más difícil hacer bajar fuego del cielo. Imagínense, y él le tuvo temor, no le tuvo temor a 850 personas, pero le tuvo temor a una mujer. Y es difícil, usted sabe lo que es Jezabel, ¿verdad? Entonces se deprimió en lo que era más fuerte. Miren, Abraham falló en la fe, Jonás falló en la desobediencia. Muchos, usted mira a Sansón falló David. Entonces muchos fallaron, pero Elías muestra una faceta que es difícil, porque cuando en la familia hay depresión, hermano, las cosas no marchan bien. Por eso hay que desarraigar y no ponernos, porque mire, él dice que se sentó debajo de un enebro. Entonces la tristeza, la depresión hacen que la gente pase en un desierto continuo. Hermano, qué difícil es eso. Yo pues respeto, porque sé que algunas personas tal vez están pasando este tipo de mal o de dolencia, pero eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, desarraigar toda depresión, toda tristeza y decir: Señor, ya no voy a estar así. Sí, hay momentos que uno llega, como le repito, porque tampoco nos vamos a parar y decir: yo nunca he estado triste, yo nunca he llorado, yo nunca he lamentado cosas. Sí, nos equivocamos, hay muchas situaciones. Entonces, vea la circunstancia que le provoca la depresión, porque eso fue lo que le pasó a Elías. Elías se dio cuenta de que estaba en peligro y salió corriendo. Entonces, las raíces del enebro, aquí pasa algo más. Entonces viene él y le dice: quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Entonces estaba deprimido, hermanos, se quería, pues ahí, perdón, no puedo decir la palabra, pero usted más o menos la intuye. Pero mire lo que pasa, y dice, se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Entonces, aquí hay algo muy tremendo. Cuando nosotros no sacamos de nuestra vida las raíces del enebro, que tipifica la depresión, la tristeza, entonces eso nos hace quedarnos dormidos. Porque el enebro, cuando creció el enebro, Elías se quedó bajo la sombra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que ver bajo qué sombra nos estamos cobijando ahorita en la casa, bajo qué sombra nos estamos cobijando en la familia, bajo qué sombra nos estamos cobijando como cristianos, porque también se aplica a nosotros. Porque, hermano, cuando el árbol crece da sombra, pero el enebro es una sombra equivocada. El enebro hace que la gente se quede dormida, hace que la gente no quiera hacer nada, se pierde la sensibilidad espiritual. Porque Elías, imagínese que un ángel ni se inmutó cuando vio el ángel. Obviamente Elías estaba acostumbrado a vivir en un nivel espiritual alto, que él miraba ángeles, que él miraba tal vez en esa dimensión que él se movía. Si hacía bajar fuego del cielo, es que el cielo se abría para él, por mandato de Jehová. Entonces, el problema, si nosotros no desarraigamos el enebro, esas raíces del enebro, hablando espiritualmente en nuestro matrimonio, en nuestra familia, entonces la depresión va a estar ahí. ¿Y sabe cuál es el problema? Perdemos la sensibilidad espiritual, porque entonces la carne prevalece y el espíritu disminuye. Perdemos la sensibilidad espiritual, nos damos cuenta de que la gente que está ahí está como dormida, no quiere reaccionar. Entonces tenemos que reaccionar, hermano, tenemos que reaccionar. Y mire que pasa algo muy tremendo con estas raíces de enebro. Job 34 dice: recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Mire, cuando usted comienza a leer desde el versículo 3 más o menos, del versículo 2, dice que a Job le molestaba. Mire, Job está pasando su desierto, está ahí a la mitad del desierto ya. Entonces Job se molestaba porque aquellas personas que él ayudó lo criticaban. Y cualquiera llegaba y decía: es que estás en pecado, es que eso te pasó porque tus hijos toda la vida andaban de rumba en rumba y no iban a la iglesia, es que eso te pasó por esto, Entonces él se molestaba y él decía: ¿cómo es posible que estas personas, dice, para calentarse recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse? Mire, aquí hay algo muy tremendo. Entonces, desarraigue las raíces de enebro para encender el fuego de Dios en su vida. Porque le cuento algo: las raíces de enebro y la malva
se utilizaban para enviar flechas incendiarias en la antigüedad, porque es volátil, es algo que es inflamable. Entonces la raíz de enebro es una raíz inflamable, pero cuando nosotros no desarraigamos la raíz, porque hay que desarraigarla, entonces no nos vamos a encender porque estamos deprimidos, estamos bajo la tristeza. Entonces hay que, mira hermano, esta noche saquemos toda cosa que nos causa tristeza, que nos causa preocupación. ¿Por qué? Porque estamos llenos nuestros pensamientos de recuerdos y no buenos recuerdos. Entonces eso nos preocupa, eso nos tiene como dormidos ahí en lo espiritual. Entonces saquemos toda raíz de enebro, es decir, toda raíz de tristeza, toda raíz de depresión que puede estar en nuestra vida para que nosotros podamos seguir adelante, porque puede ser que ya nos adaptamos porque perdimos la sensibilidad espiritual en la familia. Mire, no hay peor cosa que en la casa se pierda la sensibilidad espiritual. ¿Por qué ya no vas al culto? No, ya no. Cuando perdemos la sensibilidad espiritual con el Señor, lo perdimos todo, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y esta gente que vive en constante depresión, que vive en constante tristeza, peligra quedarse a la gran tribulación. Y en la gran tribulación van a ser fácilmente engañados, porque son gentes que andan buscando, no todos, señales, andan buscando otras cosas. Y el anticristo va a hacer señales, va a bajar fuego del cielo también. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos si estamos perdiendo la sensibilidad espiritual. Yo no le hablo de la frecuencia, yo le hablo de cómo está usted en su casa, cómo está su familia, cómo están nuestros hijos, cómo está el matrimonio en relación al Señor. Segunda que yo encontré es la raíz de apariencia. Mire, Dios quiere que siempre tengamos algo que ofrecer. Y esta raíz es la higuera. Ya hemos hablado en algún momento de la higuera. Mire, la historia cuenta que Dios llega, Jesús anda con sus discípulos y mira una higuera hermosa. Y dice, ahí hay comida. Él sabía que no había, pero él quería mostrarle a sus discípulos, hablarles de la fe. Entonces se acercó a la higuera para saciar su hambre. Cristo se acerca a su familia, Cristo se acerca a su casa, aunque usted no lo crea. Mire, Dios no nos va a fallar, acuérdese, Dios no nos va a fallar. Entonces Cristo se acerca a nosotros para ver qué tenemos. Ahora, Él sabe lo que nosotros tenemos, pero Cristo se acerca a nuestros hijos en el matrimonio, en la casa, en todo lo que hagamos, se acerca a nosotros para ver qué tenemos. Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque fíjese que no era tiempo de higos, pero en Dios vamos a dar fruto permanentemente. Yo me río siempre cuando nos toca venir temprano, pasamos por ahí, por cierto lugar, tomando café. Ahí, si quiere, lo invitamos, pero tendría que madrugar un poco más. El caso es que pasamos con mi esposa o con José David y pasamos tomando café y nos reímos siempre, porque hay una persona siempre en el mismo lugar vendiendo aguacate. Y hoy le decía a José David, que me acompaña esta noche, yo le decía, mira, esa finca es milagrosa, le digo. Porque el hombre que vende aguacate dice, ¿y por qué tan barato? Porque la finca es mía. Y todos los días que usted pasa por ahí, el mismo cuento. ¿Y por qué tan barato? Porque la finca es mía y la finca es mía. Todos los días hay cosecha de aguacate, todos los días es barato, todos los días la finca es de él. Y yo les hago la broma de eso, les digo, esa finca es milagrosa. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la higuera no tenía frutos, pero sí tenía flores. Y eso me lleva a algo muy interesante. Marcos 11:20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Sí? Entonces, cuando algo se seca de raíz, hay que sacarlo, hermano. ¿Para qué vamos a estar inutilizando el suelo en la familia? Inutilizando el suelo, hablando espiritualmente, si algo ya se secó. Entonces dice que la raíz de la higuera se había secado. Y esto me habla de algo muy interesante. Mateo 24, 32, 33. Entonces aquí, ¿qué raíz hay que extirpar? La raíz de la apariencia, hermano. Mire, ya no vivamos de apariencia. Yo se lo digo con todo respeto. Mire, hay familias que sufren porque tienen que darse cuenta y salir de la apariencia. ¿Para qué vamos a aparentar algo que al final nos vamos a dar cuenta? Yo sé de personas, no aquí en Colombia, sino que allá en Honduras, como digo, yo sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Yo sé de personas que, por ejemplo, les daba vergüenza que la gente, por ejemplo, los amigos, alguien que los llevaba en taxi, vieran dónde vivían.
vivían en una casa humilde en cierto barrio. Y yo sé, porque me di cuenta, de que esas personas, cuando tal vez salían en la noche al cine o a bailar en ese entonces, porque no son cristianas, el taxista siempre las dejaba en una casa bonita, pero ellos no vivían ahí. Entonces las personas se bajaban en esa casa y se hacían los locos ahí, como que estaban hablando por teléfono, pero cuando ya el taxista se iba o los amigos se iban y los dejaban ahí, entonces se iban para la casa donde vivían. Entonces hay personas que en lo espiritual así son. Mire, si nosotros estamos derrumbados, digámosle: Señor, me siento derrumbado. Si nosotros estamos en victoria, digámosle: Señor, gracias porque me siento en victoria. Pero si la familia no está bien, digámosle: Señor, mi familia no está bien. Señor, por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Necesitamos esto, necesitamos lo otro. Entonces aquí yo veo que el Señor se acerca a la higuera con otra intención. Primero, con dos intenciones. Primero, enseñarle a los discípulos que no solo es la apariencia, sino que no solo es ser, no solo es parecer, hay que ser. En la familia no es parecer, hay que ser. En los cristianos no es parecer cristianos, tenemos que ser cristianos. Nuestra casa, nuestro matrimonio, no tiene que parecer, tiene que ser, hermano. Si no, estamos pasando el Niágara en bicicleta. Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended. Entonces, Cristo se acercó con esa intención. Él les quería enseñar. La higuera tiene mucha riqueza. Cuando se habla de la higuera, se refiere a Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces Dios les estaba diciendo algo: si no cambias tu mentalidad, no va a venir una nueva temporada para tu vida, para tu casa, para tu familia. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Entonces aquí está hablando de la venida de Cristo, porque es Mateo 24, y si usted lee Mateo 24, desde el versículo 1, habla de las señales de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Entonces Dios nos está enseñando algo: no vivan de apariencia, más realidad, menos apariencia. No es parecer, hay que ser. En el Señor así es. Entonces podemos decir lo que sea, pero si no tenemos fruto, de nada nos sirve, hermano. El fruto evidencia lo que nosotros tenemos. Entonces Dios, el Señor Jesucristo se acerca a la higuera y les dice: aprendan de esta higuera. Primero les enseñó sobre la fe. Primero les enseñó sobre la fe y les dijo: como yo lo dije, ustedes lo pueden decir. Háblale a la higuera. Entonces háblele en la familia a las cosas que no dan fruto, pero tiene que desarraigar la higuera. No sé si me doy a entender. Entonces, desarraigue la higuera, saque esas raíces que no dan fruto y háblele a la higuera espiritualmente hablando y dígale: Señor, mi casa va a ser una casa de frutos, mis hijos van a dar frutos, mis generaciones van a dar frutos, mi matrimonio va a dar frutos, yo voy a dar frutos, Señor, todo donde esté voy a dar frutos. Entonces, eso me habla que Dios quiere transformar los tiempos en la familia. Quiere, como nos enseña el apóstol Germán desde enero, está tocando ese tema él. Habla de nuevas temporadas, pero la gente a veces piensa que las nuevas temporadas es como cuando, miren, es cambio de estación. Se lo digo de esa manera mejor para que lo interprete. Es un cambio de estación. Es un cambio de estación. No para siempre vamos a estar en invierno. Viene el verano, luego la primavera o el otoño y luego la primavera. Entonces Dios lo que quiere es cambiar la estación en su casa, cambiar la estación para bien familiar, cambiar la estación generacional con nuestros hijos. Pero hermano, tenemos que desarraigar esas raíces que no están dando fruto y que tal vez hay fruto, pero que solo es apariencia. Tercero que encontré, difíciles, ¿verdad? Raíces de codicia. Aunque no lo crea, hay cristiano codicioso. Porque codiciar es anhelar algo mucho más allá de lo que tal vez Dios nos quiere dar. Es decir, de enfocarnos únicamente en eso. Mire, el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. Que en el nombre de Jesús Dios nos provea. Pero el problema es que hay gente que se enamora tanto de la provisión de dinero que se queda estacionado ahí, hermano. Si eso, perdone, todos esos bienes materiales, cuando Cristo venga, aquí le van a quedar al anticristo. Y si Él quiere decir, exprópiese, que lo haga Él, pero usted y yo vamos a estar en el cielo, en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 6:10, Dios reprende esa palabra, hermano, en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
Entonces, la raíz, mire, ahí yo quisiera, y es que este versículo es bien controvertido, porque ¿cómo es que la raíz de todos los males? Entonces, aquí hay algo muy, muy tremendo. Quiere decir que los problemas que tenemos como cristianos y como familia, algunos, yo diría que la mayoría, tienen su origen en el dinero. Entonces, revisemos. ¿No será que estamos afanados queriendo hacer dinero? Y aquel que no tiene, afanado buscándolo dónde encontrarlo. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Es la ley del péndulo. Entonces, el que tiene, afanado en hacer más, y el que no tiene, afanado en buscarlo. Entonces, la ley del péndulo es, quedémonos en el centro cuando dice Cristo que joven fui y he envejecido, dice alguno de los salmos. Y nunca he visto desamparado, joven fui y he envejecido, y no he visto simiente que mendigue pan. Es decir, no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Entonces, hermano, toca agarrarnos de la palabra. Entonces hay que desarraigar toda raíz de codicia. Si Dios le dio un negocio, si Dios le ha dado algo, una provisión, si Dios le va a dar un negocio en la familia, si le acaban de ascender, si tal vez estaba aspirando a una posición y se la dieron, o tal vez Dios le va a cambiar de trabajo, tal vez cambió este día, o qué sé yo, algo pasó, Dios le va a dar algo mejor. Entonces Dios lo está preparando para que usted pueda administrar bien su dinero. Porque hay gente que se va tras la codicia del amor al dinero. Entonces, la raíz de todos los males vienen por el dinero. Yo he visto familias destruirse por una herencia. Yo he visto familias pelearse, hermano, por una casa que dejó su papá, su abuelo, y comienzan a dividirla. Esto me toca a mí, esto te toca a vos, esto. Hermano, perdone, hasta hijos que nunca habían aparecido aparecen cuando hay una herencia. Yo he visto, yo estaba en un sepelio, y como no digo el nombre, se lo puedo decir abiertamente. Aquí en Bogotá, yo estaba en un sepelio, y yo dando las palabras, ya la hermana la iban a cremar, y yo dando las palabras a la familia, algunos llorando, y al rato escucho un grito, y el grito era porque estaban peleando, porque en la casa de la señora, que había dejado su casa con los muebles, ya la estaban saqueando algunas familias. Váyase de espaldas como me fui yo de Condorito. Yo paré ahí, fíjense, no, les digo, hermanos, pues la verdad no vale la pena. Porque veo que ustedes en su corazón, al final lo que les interesa es lo material. Chao, goodbye. Nunca más me volvieron a invitar, pero sí, no hubiera ido. Sí, es que hermano, da, no sé qué. Porque ver que, hermano, pelearse, obviamente, yo con respeto lo digo, si la persona ya se murió, al final usted sabe que la persona, como era cristiana, pues ya estaba en la presencia del Señor. Pero qué triste es ver cómo nosotros evidenciamos. Entonces, mire, quiere ver cómo es una persona, dele un carro, dele una posición de gerencia y dele dinero, se va a dar cuenta cómo son. Con esas tres cosas, entre otras, hermano, sacan lo que tienen. Algunos sacan el chuki que llevan adentro, otros no. Otros vamos bien. Entonces, mejor sigo adelante, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire lo que le pasa a aquel que es codicioso. Proverbios 1:19 dice: así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Hermano, yo he visto gente que está perdiendo su vida, hablando espiritualmente, está perdiendo su familia, porque está afanado, queriendo que Dios le resuelva su situación financiera, pero no se ha puesto a cuenta con el Señor, no ha arreglado cosas que tiene que arreglar. Fíjese que en el versículo 17 de Proverbios 1, dice: si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Hermano, perdone, los pájaros, y eso me recuerda algo cuando el Señor dice: ¿no ves las aves del campo? ¿No ves los pajaritos? Ellos no se preocupan, ellos saben que van a comer. ¿No ves las flores del campo?, dice el Señor. Entonces hoy el Señor nos está diciendo: saca toda raíz de codicia, porque te está quitando la vida. La codicia roba la vida. Si no, pregúntenle a ¿cómo se llama? A Nabal. Bueno, ese es más adelante. Si no, pregúntenle a aquel que tenía, le había ido bien en el negocio y no estaba pensando en agradecerle al Señor. No, dice: ok, este año me voy a ir aquí a Curazao, aquí cerca, o a Puerto Rico. Ok, yo estoy poniéndole salsa a los tacos, ¿va? Me voy a Puerto Rico
después agarro para Dominicana, ok, me voy allá a Puerto Plata, pero voy a dejar a los trabajadores haciendo más grandes las bodegas. ¿Y sabe qué decía el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces el codicioso no piensa en lo espiritual, el codicioso piensa en lo material, y eso, perdón hermano, eso le va a quedar a los de aguas de, ¿cómo se llama? Es que iba a decir aguas de San Pedro, allá en San Pedro Sula. Eso le va a quedar a otras personas, le va a quedar a la familia. Aprovecho, mire, si usted es una persona que tiene bienes y los va a legar, léguelos en vida, entréguelos en vida con escritura y todo, porque el día de mañana va a evitar que sus hijos o nuestros hijos se peleen por lo poco o mucho que usted deja. Entonces hagámoslo así. El codicioso es aquel que su vida se le está yendo, porque así terminan ellos. El versículo 17 se lo repito: si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe alejarse. Entonces, en el nombre de Jesús. Y el 18, mire lo que dice: en cambio, esa gente, ¿quiénes? Los codiciosos, se les tiende una emboscada a sí misma, y pareciera ser que buscan su propia, y no lo quiero decir porque no quiero ministrarlo en el nombre de Jesús, su propio mal. Entonces, en el versículo 17, en el 18, hace la comparación. Pastor, ¿y qué tiene que ver con mi familia? Sí, porque en la familia a veces hay codicia. Tal vez los padres no son codiciosos, pero los muchachos de ahora, con respeto se los digo, hermanos, son codiciosos. Y está bien pues, porque hay que salir adelante. Si Dios le da un negocio, Dios le da una idea, hay que hacerla, hay que ejecutarla. Pero hay que ponerles un freno si nosotros vemos que están siendo codiciosos. Querer más, y olvidarnos y perder el enfoque. Entonces la codicia nos hace perder el enfoque. La que viene le va a gustar y va a saltar de alegría en el nombre de Jesús. Entonces hay que sacar la raíz de codicia de nuestra casa para que no nos quite la vida. Contentos con lo que tenéis. Yo te he dicho, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Contentos con lo que tenéis. Arroz con huevo, qué rico, hermano. Perdone, yo miré un documental hoy con mi amada, lo estábamos viendo así rapidito. En África hay un país que se llama Burundi. Burundi queda en la parte este de África, aquí cerca de Somalia, aquí por el cuerno de Somalia o de Somalia. Burundi, hermano, ¿sabe cuánto es el salario per cápita mensual? Se va a ir de espalda. Son entre 16 y 20 dólares. Con eso comen en el mes. Hermano, y yo le decía a mi esposa, no, mira, ahí lo que hay que mandar es una campaña de, ¿cómo se llama? De control de natalidad, porque la familia que menos tiene es de 5 hijos. Y todos aquellos parecen marimbitas y todos. Y nos reíamos de eso, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Me gustó esa parte. En su pobreza, ¿qué comen ellos? Sí, comen arroz, comen frijol o frijoles. Y eso es todo. A veces le ponen una papa, hermano, pero esos niños nunca dejaron de sonreír. Felices, comiendo ellos también. Entonces, el problema es que dejamos de ser felices cuando dejamos que el dinero nos quite la felicidad. No sé por qué me he quedado ahí. La siguiente es raíces de amargura, que usted conoce. Mire, hay cosas que nos tienen amargados, reconozcamos. Tal vez sí, tal vez no. Y usted dirá, pastor, yo reprendo. Sí, hay cosas que nos amargan. No me va a decir que cuando ven su carro por la 68, por la Boyacá, por las Américas, o por esas zonas conflictivas, aquí por las Rojas, o por el lugar donde usted vive, cuando va y mira aquel trancón o aquel congestionamiento, no me va a decir que no se amarga. O cuando venimos en taxi o como vengamos, en moto, bicicleta, en transporte público, y uno mira aquella fila de carros, hermano, a veces nos amargamos. Entonces le doy un consejo. Si nosotros somos fáciles de amargarnos en una situación extrafamiliar, en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, entonces vamos a ser fáciles de amargarnos dentro de nosotros. Sencillo, porque usted evidencia lo que tiene. Es que nosotros, nuestra naturaleza se nos evidencia. Amós 2:9 dice de esta manera: yo destruí el amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Mire, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, cuando usted lee Amós 2, habla del juicio a Israel. Y dice la palabra que todo lo que le pase a Israel es una sombra y figura de lo que le va a pasar a la iglesia, a las familias.
Entonces Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Israel? Dios nos dice esta noche, ¿sabes qué, familia? Yo destruí al amorreo, aquel que se oponía a que conquistaras Canaán, dice el Señor. Pero, dice el Señor, cuando tú te diste cuenta que yo destruí la altura de los cedros, los amorreos eran como los cedros de alto, y eran fuertes como las encinas, yo destruí su altura y destruí su fortaleza, destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Entonces Dios le estaba diciendo, yo te quité los enemigos que te quitaban la bendición. Entonces Israel entra a Canaán, pero se olvida del Señor. Y eso es lo que le estaba reclamando el Señor a ellos. Porque dice, el pueblo andaba en pecado, lejos de las promesas de Dios. Y mire, ¿por qué tiene que ver aquí la amargura? Usted me dirá. Fíjese que en el diccionario Hitchcock, es un diccionario inglés, el diccionario Hitchcock, esa palabra, su raíz por abajo, el amorreo significa rebeldía y amargura. Cuando usted vea el amorreo, está hablando de rebeldía y amargura. Entonces yo tomé la amargura, no para mí, ¿verdad?, sino que tomé como ejemplo el amorreo para trasladárselos a ustedes. Entonces, hermano, ¿no será que hay que sacar raíces de amargura que tengamos? Mire, todos, sin excepción, nos hemos amargado. Pero qué difícil es amargarse detrás de un púlpito. Pero qué difícil también es amargarse a la sombra de un púlpito. Qué difícil es amargarse porque Dios no nos responde. Qué difícil es amargarse porque no vemos respuestas. Qué difícil es amargarse porque nuestros hijos o en el matrimonio o los padres, los hermanos o algo no van bien las cosas y nosotros decimos, Dios santo, ¿y ahora qué hago? Qué difícil es amargarse por un daño que nos hicieron. Tal vez nos fracturaron el alma, nos hicieron daño y hoy tal vez usted está amargada o amargado. Entonces saquemos toda raíz de amargura, porque mire lo que pasa con aquel que no saca sus raíces de amargura. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el que tiene raíces de amargura y no la saca, nunca va a estar en paz. Y mucho menos va a lograr llegar al nivel de santidad que se necesita para ser arrebatado. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, yo sé que este versículo nos causa resquemor, pero yo prefiero que le cause resquemor en su casa, en su familia, en su vida, como me lo causa a mí también, porque hermano, creo que todos de alguna u otra manera nos amargamos. La paz y la santidad son una señal de que estamos libres de amargura. Entonces, si usted no tiene paz, sobre todo la paz, porque la santidad, a veces nosotros vamos como en ese vaivén. Hay días que, hermano, uno se siente en la gloria, ¿va? Pero hay días que uno se siente en el otro lado, que no lo quiero mencionar. Pero la paz es evidente. La paz es evidente estando arriba o estando abajo. Estando en un nivel espiritual alto o en un nivel espiritual medio o bajo. Entonces, si usted no tiene paz, es porque hay alguna raíz de amargura que le quita la paz. ¿Qué le quita la paz? Solo ver una persona y dice, allá viene aquella doña que yo pues no la paso. Allá viene el chicle, como dice el apóstol Germán, ¿va? Lo mastican pero no lo tragan. ¿Qué le quita la paz? ¿El vecino? ¿Qué le quita la paz? ¿Aquel que usted le prestó y no le pagó? ¿Qué le quita la paz? ¿Aquel que le debe? ¿Qué le quita la paz? ¿Su jefe? ¿Su jefa? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿Qué le quita la paz? Hermano, hay gente que, perdone, hay gente, yo aquí quisiera abogar por algo. Imagínense que, como no digo el nombre también, ¿verdad? Había venido chismoso, ¿verdad? Dios reprenda al diablo. Mire, había un hermano que una vez yo lo cuadré, lo regañé, porque el líder ahí en el equipo de servicio nuestro, y yo me acuerdo que cuando pasaron los años, cuando mi amada y yo pues llegamos a la alabanza, fíjese que estando una vez, yo me acuerdo que estaba sirviendo, yo estaba abajo sirviendo, estaba en el equipo de servicio, y se me acerca, me dice, Omar, vení, me dice, mira vos que a mí no me gusta cuando dirige fulana de tal, y yo ahí lo cuadré. ¿Sabe por qué me molesté? Perdone que se lo cuente así tan en frío, él sabe quién es. ¿Sabe por qué me molesté? Entonces yo le dije, perdóname, casi se me sale el nombre, ¿vos venís a la iglesia entonces por el que dirige o venís por el Señor? Entonces él se amargaba viendo dirigir a esa persona. Hermano, hay gente que a la iglesia va, no la nuestra,
ni usted que me ve, pero hay gente que a la iglesia va porque le gusta. Yo escuché aquí en Bogotá una familia que no es de la iglesia, que va a cierta iglesia, que es una iglesia de jóvenes. Ay, es que a mí me gusta cuando canta fulano. Entonces nosotros tenemos el problema. Mire, no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. Entonces nosotros hacemos ídolos, no de Dios, porque la idolatría es mala. Hacemos ídolos de ministros, de apóstoles, de salmistas, y eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la paz, porque ya tal vez usted está perdiendo la paz con lo que le estoy diciendo, pero mire, hay que seguir la paz. Entonces la paz es una evidencia de que nosotros no tenemos ninguna raíz de amargura ni de otro tipo que nos está afectando, raíz de rencor, raíz de amargura, de celos y de contiendas, no las tenemos. Porque mire qué pasa, la gracia de Dios se deja alcanzar por la amargura. Entonces hay gente que pierde la bendición de Dios porque está amargado. ¿Qué te pasa? Nada, hermano, no es normal que nos levantemos molestos, no es normal. No es normal que nosotros nos levantemos, que no querramos ver a nadie. Hay algo que nos está quitando la paz. La amargura nos estorba a nosotros y a los que viven a nuestro alrededor. Perdón, hermano, ¿qué culpa tienen sus hijos? ¿Qué culpa tiene su esposo? ¿Qué culpa tiene su esposa? ¿Qué culpa tiene su compañero de trabajo? ¿Qué culpa tiene los hermanos en la iglesia? ¿Qué culpa? Imagínese que uno venga aquí, que usted, hermano, ¿qué culpa tiene usted? Y me dice, pastor, mejor siga adelante, porque ¿qué culpa tenemos nosotros? Por eso, entonces, ¿sabe qué? Saque toda raíz de amargura. Miren, todo lo que le amarga esta noche, dígale, Señor, me amargué por esto. Hoy lo saco de mí. ¿Sabe que la amargura enferma? Hay gente enferma por amargura. Se enferman y va a los huesos. Ese dolor, raíces de ¿qué? De rebelión. Le voy a dar dos más nada más, esta y otra. Raíces de rebelión. Pastor, ¿será que soy rebelde? Pues usted sabrá, hermano. Yo solo le traigo hoy el tema para que revisemos, porque el primero que le pasan el escáner es a su servidor. Pero entonces, Isaías 14:29 dice, acuérdese, ¿cuál es el problema de no sacar las raíces? Que el árbol crece y estamos bajo la sombra de ese árbol, que Dios no lo plantó, pero que Él nos mandó hoy a desarraigarlo en el nombre de Jesús, de acuerdo a Jeremías 33, versículo 6, y creo que era Mateo el primero que vimos ahí. Isaías 14:29 dice, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra, amén, de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Ya le explico qué quiere decir este tema. Mire, ocurría que aquí está hablando, si no me equivoco, de un rey, creo que lo tengo por aquí. No, creo que no lo tengo, pero había un rey. Había un rey que tenía oprimido, creo que era el rey Acaz, no sé si era Acaz. No, el reloj de Acaz no, era otro rey, Ocosías es, el rey Ocosías, si no me equivoco. Entonces, este rey Ocosías tenía oprimido al pueblo. Entonces viene Dios y permite que el rey muera. Entonces el pueblo, que eran los filisteos o Filistia, salen contentos a las calles. Se murió Ocosías. Entonces les dice el Señor, momento, muchachos, porque de él su hijo va a gobernar en su lugar, y ese es peor que el papá. Pastor, ¿y por qué me está diciendo eso? ¿Sabe? Porque puede ser, póngase el cinturón de seguridad, puede ser que usted, no es que salió peor, no, usted es una bendición, gracias por el amén, pero usted es una bendición. Pero sabe, a veces tenemos cosas de nuestros padres, hermano, que realmente hay que sacarlas esta noche. Este muchacho dice que salió serpiente voladora. Si el papá era una culebra, él salió corregido y aumentado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay cosas en la familia que le están afectando en este momento porque usted es el vivo retrato de su mamá o el vivo retrato de su papá. Está difícil esto, ¿eh? Ya para terminar, pastor, ¿qué nos está dejando? Y aquí hay algo muy terrible, hermano. Porque fíjese que culebra, ¿sabe qué significa? Le voy a dar dos cosas bien delicadas de esto. Porque esa raíz de la culebra en el original
significa como un conjuro mágico, como agorero, como adivinar, como agüero, como hechicero, sortílego. Entonces, hermanos, dos cosas hay aquí bien delicadas. Ok, mire, yo sé la historia de un pastor, no es de la misión, pero la conozco muy bien. Mire que su papá, con él, hermano, un amor. Él tenía una hermana. Entonces su papá con él un amor, pero a su hermana la miraba de menos. Mire qué tremendo. Y él se fijaba y no decía nada. La mamá se fijaba y no decía nada. No era, el papá no sé qué raro, ¿va? Porque la relación siempre es al revés, ¿va? Es madre con los varones y el padre con las hijas. Pero en el caso de él, porque él siempre solo quiso varones, eso fue. Él decía, no, yo solo quiero varones, y nació la niña. Entonces a la niña la quería y todo el papá, pero no lo atencionaba tanto como al varón. ¿Qué creen que pasó? Creció él, se casó y exactamente lo mismo. Tuvo un varón y una niña, y un día su hija se le acercó y le dijo, papi, le dice, yo siento que tú quieres más a mi hermano que a mí. Entonces dice que eso le partió el corazón. Le partió el corazón. Entonces él dice que él es pastor, se fue a llorar, dice, y a orar y decirle, Señor, perdóname, pero ¿por qué yo soy así? Y el Espíritu Santo le trajo a memoria lo que él había sido. Entonces nosotros podemos estar echando a perder la familia por situaciones que tenemos que desarraigar, que nos trasladaron nuestros padres. Y hablo de las situaciones que no son buenas. Ahora, lo bueno, sigámoslo haciendo, establezcamos un legado. Pero aquí Filistea estaba alegre. Y le dijo el Señor, no se alegren, a través del profeta Isaías. ¿Saben? Y no solo eso, porque este tipo salió hasta agorero. O sea, él llegó corregido y aumentado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos habla la culebra, la raíz de la culebra nos habla de dos cosas. Primero es lo que heredamos de nuestros padres. Lo que no sirve, hermano, desarraiguémoslo. Perdone a su papá, perdone a su mamá, porque si no perdona, sin perdón no hay desarraigo. Así de fácil. Sin perdón no hay desarraigo. Yo no puedo desarraigar sin perdonar, no tiene sentido. No sé si me doy a entender. Sí, porque yo puedo decir esta noche, yo desarraigo toda situación de mi padre. Y mire, ese mismo pastor, mire lo que le pasó. Él es bien probado en eso. ¿Sabe qué le pasó? Difícil, hermano. Él tenía 6 hermanos. Eran 6, perdón. Le dije que eran 2, pero por fuera él tenía otros hermanos. Pero él los amaba mucho, eran 4 más. Y no va a creer que un día una persona mató a uno de ellos. Y a él, pero lo mató. Perdón, es que estoy en esto muy gráfico y me pueden censurar, pero hermano, lo mató con un arma blanca y con una pistola. Entonces a él le tocó irlo a recoger. A este pastor que le estoy contando. Cuando él llega y mira a su hermano, ahí dijo, yo juro, dice, que me voy a vengar y voy a matar a fulano de tal. No era cristiano. ¿Y qué creen que le hizo el Señor? Pasaron los años, crecieron todos, y un día él se da cuenta que esa persona, ya siendo cristiano, estaba ahí en su barrio. Y le dice el Señor, ve y pídele perdón. Ve y perdónalo. Y él le dijo, Señor, y se acordó de lo que él había hecho, del juramento que había hecho. Entonces se paró frente a la persona y dice que eso solo Dios lo hace. Su corazón lo que sintió fue como aquella lástima que se siente por las personas que usted sabe que no les ha ido bien en la vida. Entonces dice que él, el pastor, viendo al asesino de su hermano, lo perdonó, lo abrazó y le dijo, Cristo te ama. Esa palabra desarmó al otro, aceptó a Cristo. Ya murió la persona, por cierto, pero él dice, gané un alma para el Señor a través de un sacrificio de mi hermano. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que hay cosas que nosotros tenemos que revisar, porque puede ser que nos están haciendo daño. Entonces, sin perdón no hay desarraigo. Porque usted puede decir, entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? ¿Por qué nos está diciendo eso, pastor? Porque usted tiene que pedirle perdón a su papá, llámelo.
O llame a su mamá y dígale, mamá, mira, no quiero entrar en detalles, ¿sabes qué? Perdóname si no he sido un buen hijo o una buena hija. Papá, ¿sabes qué? Perdóname, tal vez no he sido buen hijo o no he sido una buena hija, pero ¿sabes qué? Perdóname. Te perdono por la situación que vivimos hace muchos años o por la situación que vivimos esta semana o estos meses. ¿Sabes qué? No vale la pena porque Cristo viene pronto. Yo te animo también a que me perdones y pongamos la fiesta en paz. Porque esta persona, termino acá, que habla de la raíz de la culebra. Dice 1 Samuel 15:23, porque la rebelión, acuérdese, es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí le está hablando al rey Saúl. Pero entonces, hermano, ¿sabe qué? Pues quizás la más difícil ha sido esta que acabamos de pasar, pero sí es la rebelión. Mire cómo lo considera el Señor. Saquemos toda raíz de la rebeldía. Hijos que nos escuchan. Mire, qué difícil están los muchachos hoy. Yo bendigo nuestros hijos, sus nietos y bendecimos nuestras generaciones. Pero qué difíciles están. Qué difíciles. Hermanos, lo primero que entran a los 13, 14 años, la rebeldía. Desde los 10 comienzan, 12. ¿Y por qué yo tengo que ir allá? ¿Y por qué yo tengo que quedarme con mi abuela? ¿Y por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Y por qué yo tengo que obedecerte a vos? ¿Y por qué yo tengo que hacer la tarea? ¿Y por qué yo tengo que barrer? ¿Y por qué yo tengo que lavar la loza? Hermanos, rebeldes por todos lados. Muéstreles este versículo. Porque la rebelión es un pecado, como que si estuvieran yendo a ver brujos. Está difícil este día, Dios santo. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Entonces, cuando nosotros somos rebeldes, entonces estamos, honestamente, hermano, es como que si usted haya ido a ver un brujo. Muéstrele a sus hijos el lío en que se están metiendo y el lío en que nos están metiendo a nosotros, porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Le dije que me iba a quedar ahí, tal vez solo uno, si me permiten, en el nombre de Jesús. La raíz de insensatez. Hermano, muchos cristianos tienen problemas porque se vuelven insensatos. ¿Qué es la insensatez? Es la falta de sensatez. ¿Qué es la insensatez? Es tomar decisiones a la ligera, es tomar decisiones cuando tal vez el Señor no nos mandó por ahí. Job 5:2 dice, porque el enojo mata al insensato. Dios santo, ¿dónde me vine a meter? Va a decir usted. Porque el enojo mata al insensato. Entonces, si nosotros pasamos permanentemente enojados, somos insensatos. Y la ira da muerte al necio. Enojo se transforma en ira. Y hermano, perdone, yo no le deseo eso. Pero cuide su vida, hombre, cuide su vida. No vale la pena. Hay dos artistas ahorita famosos con mucha plata, postrados en un hospital en cuidados intensivos. Superhéroes. Salen en la televisión ahí, son héroes con capa. Pero ahorita, hermanos, están en cuidados intensivos. Entonces no vale la pena. Miren, no vale la pena que pasemos enojados toda la vida. No vale la pena pasar con ira. No vale la pena. Porque eso nos mata espiritualmente y nos mata la salud. Hay gente enferma porque solo enojada pasa. Hay gente enferma porque solo ira tiene. Y pastor, ¿y qué tiene que ver? Porque son raíces que hay que sacar. Entonces saquemos esas raíces. Entonces, ¿sabe qué? Si usted es mecha corta, dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, alárgame esta mecha hasta allá, como a 10 cuadras algunos. Algunos van a necesitar, usted ha visto cuando ponen esas dinamitas en las minas, que tiene que tener un carrete de tal vez usted y yo necesitamos ese carrete que nos alargue la mecha. Hermano, no nos enojemos, hombre, no vale la pena. Disfrute su esposo, su esposa, sus hijos, disfrute el trabajo, disfrute como esos niños de Burundi que se disfrutaban el arroz con frijoles nada más y felices, jugando y no tienen un peso, con $20 viven al día. Eso es, al mes era, trabajando por $1 al día, llevando aquellas grandes cargas en bicicleta. Hermano, y nosotros a veces nos quejamos de cosas. Disfrutemos, no nos amarguemos, porque el enojo mata. Entonces, termino acá, Job 5:3, y dice, yo he visto, dice, al insensato
echar raíces. Entonces, ¿dónde echa raíces el insensato? En el enojo, en la ira. Yo he visto al insensato echar raíces y al instante maldije su morada. Mire, aquí le aclaro, porque yo me fui al original, porque acuérdese que Dios no maldice, Dios bendice, Dios restaura, Dios provee y Dios sana, entre otras cosas. Entonces yo me fui al original y esta palabra maldecir es como cuando Dios llega y desestabiliza la casa. Entonces un hogar donde la insensatez campea, ahí en el hogar la insensatez, donde hay mucho enojo y hay mucha ira, el hogar se desestabiliza, porque eso es lo que Dios hace. Entonces dice Dios, no actuemos con insensatez, no actuemos con insensatez, hermano. Si me ayudas con el piano, Javi, para orar. Entonces, hermano, por favor, no actuemos con insensatez. ¿Hemos sido insensatos en el carácter? ¿O hemos sido insensatos con el carácter, con nuestras decisiones? ¿Hemos sido insensatos con cosas que tal vez en el trabajo hicimos, en la iglesia? Tal vez nosotros como ministros hemos sido insensatos. Entonces, hermano, es un tiempo, en el nombre de Jesús, de sacar estas raíces. Por ahí tenía uno de la falsa doctrina, pero lo dejo hasta ahí. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Esto es por el espíritu. Y aquí el espíritu vivificante, ¿sabe quién es? Cristo. En el nombre de Jesús. Le hago un resumen porque sé que usted, perdone que no se lo hice al final, pero si es válido hacerle un resumen. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, la orden de Dios es, la instrucción de Dios es que toda planta que Él no plantó, es decir, toda planta ya ha hecho raíces. Toda planta ya ha hecho raíces. Entonces, si tenemos cosas que están plantadas y que Dios no plantó, hay que desarraigarla. Hay que desarraigarla. Desarraigue de su corazón, de su pensamiento, de su espíritu, de su alma, toda cosa que no plantó el Señor. Y mire que como seres humanos prevalecen en nosotros las cosas a veces que nos hacen más daño que bueno. Que usted tiene que sacudirse esta noche, decirle, Señor, yo me sacudo de toda raíz, de todo árbol que ha crecido, que no es tuyo. ¿Y cómo? Con la autoridad que Él nos da. Jeremías 1:10 dice que Él te ha dado autoridad. Como usted se llame, Dios le ha dado autoridad, familia, Dios le ha dado autoridad para desarraigar. Mire, desarraigue de su casa pobreza, miseria, escasez, pleitos, ira, enojo, contienda, vanagloria. Desarraíguelo de su casa, desarraíguelo de su corazón y dígale, Señor, no vale la pena seguir en este tipo de cosas que no me ayudan a crecer. Hablamos de los desarraigos familiares. ¿Qué raíces hay que desarraigar? La raíz de la depresión, la raíz de apariencia, la raíz de la codicia, la raíz de amargura, la raíz de rebelión, de rebeldía, la raíz de insensatez y por último, para que usted que toma nota nada más, la raíz de la falsa doctrina. Hay un mover de falsa doctrina en este tiempo. Que en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que nosotros somos como, dice la palabra en Jeremías 17:7, y esto va para nosotros. Dice la palabra, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque dice que será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que sus raíces dice que se extienden y que aunque venga la sequía, porque esas raíces están junto a corrientes de agua, aunque venga la sequía, dice que sus hojas estarán verdes y sus ramas siempre darán fruto. Daremos fruto en Dios. Señor, hoy desarraigamos toda planta que no plantaste en el matrimonio, en la familia, en nuestros hijos, en el trabajo, en el ministerio, Señor. Desarráigalas, por favor. Hoy voluntariamente te presentamos nuestro corazón y nuestros pensamientos. Desarráigalas, por favor, Señor. Desarraiga toda situación de depresión, toda situación de amargura, de soberbia, de vanagloria, Señor.
Desarraiga de nosotros todo aquello que nos impide crecer. Desarraiga, Señor, toda situación de desobediencia a Dios. Toda situación, Señor, que nos impide avanzar. Sana nuestro corazón. Ahí donde está, dígale: Señor, sana mi corazón, sana mis pensamientos. Yo ya no voy a enojarme, voy a tratar de no enojarme, voy a tratar de no tener ira. Señor, ayúdame, no me voy a molestar más, voy a enfocarme en ti. Y Señor, si mi problema es el carácter, ayúdame a controlarlo. Si su problema, hermano, hermana, es el carácter, pídale al Señor ayuda para que se lo controle en el nombre de Jesús. Si tal vez usted es una persona que ha sido dañada, dígale: Señor, sana mi corazón, sáname en el nombre de Jesús. Señor, gracias, oramos, despedimos este tiempo, bendecimos en el nombre de Jesús. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Apóyese en Dios, hermano, apóyese en Dios. Como árbol plantado, somos esos árboles. Nuestros hijos son árboles que van a dar frutos. Nuestra vida, en el nombre de Jesús. Siempre habrá fruto en su rama. Cuando Dios se acerca a nosotros, siempre va a haber fruto. Siempre va a haber fruto. Siempre. Hojas verdes. Nuestras hojas estarán verdes. Daremos cobija. Daremos sustento, abrigo de parte del Señor a otras personas. Para el en el nombre de Jesús. Familias le van a ir a buscar, porque usted es un árbol que da fruto. Su familia es un árbol que da fruto y da sombra. La familia, acuérdese el día que se lo digo, le van a ir a buscar, porque usted dará fruto. Daremos fruto. Limpiemos nuestro corazón. Llame: Señor, limpio mi corazón, limpio mi mente, Dios. Lléname, Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le llene esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sus raíces están firmes en Jehová. Nuestras raíces están firmes en ti, Señor. Sus raíces siempre firmes en ti, junto a corrientes de agua. Manténnos cerca, Dios. Sí, Señor. No seremos derribados. Provee a aquel que no tiene, Dios. Bendice a aquel que necesita. Sana a aquel que necesita sanidad, Señor. Gracias, Señor. Sé que no vamos a ser avergonzados. Llévanos un bien a casa, Señor. Cancelamos todo contraataque del enemigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, agradecemos a los que estamos acá y gracias a usted. Le bendecimos. Domingo tenemos Santa Cena aquí en Villaluz, calle 63 con 77A-36. Les esperamos a partir de las 10 de la mañana. Bendiciones.